Buenos días muchachos, en el día de hoy venimos otra vez a la clase. Para mí es un enorme honor poder servirles a ustedes y poder servirle al Señor. La clase de hoy se titula Nuestra confianza viene de parte de Dios. Amén. Nuestra confianza viene de parte de Dios. El versículo lema es 1 de Juan 5:14. 1 de Juan 5:14 y dice: esta es la confianza que tenemos de parte de Dios al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Solo tenemos que tener confianza en Él. Vamos a hacer una oración corta para que el Señor nos hable. Señor Jesús, yo te ruego, Señor, por cada adolescente que está viendo esta clase, Señor Jesús. Te pido que abra su corazón, abra su entendimiento para que esa palabra haga la obra que tiene que hacer, para que pongamos nuestra confianza en ti, Señor, nuestra mirada y nuestra fe en ti, Señor, que confiemos en ti, que tengamos una relación cercana contigo, Señor Jesús, pongamos los ojos en ti, porque sabemos que tú nos guardas. En el nombre de Jesús, amén. Lo voy a dejar entonces con la clase. Dios lo bendiga. Este libro de Esther nos cuenta o nos narra la historia del pueblo de Israel cuando fue esclavizado primero por un pueblo que se llamaba el pueblo babilonio y luego pasó a ser esclavo de otro pueblo que se llamaron los medos y los persas. En la antigua Europa, en el antiguo mundo conocido, estos reyes esclavizaron al pueblo de Israel por no obedecer la palabra del Señor, por rebelarse en contra de la voluntad de Dios, y por eso Dios hizo que otros pueblos los llevaran esclavos para que ellos aprendieran a valorar lo que tenían de parte de Dios. Por eso Dios permitió que estos reyes esclavizaran al pueblo de Israel. Pero ojo, aunque Dios los castigó, aunque Dios permitió que fueran llevados esclavos a este pueblo, Dios siempre, siempre, siempre le da la victoria a su pueblo y a sus hijos. Por eso escogió de ese pueblo, escogió a una mujer piadosa, a una mujer justa, a una mujer obediente, llamada Esther, que era prima de Mardoqueo, otro hombre justo que hacía la voluntad de Dios. Y entonces Dios los escogió para que hicieran su voluntad en aquel pueblo. Resulta que en el año tercero del reinado de aquel rey que Dios permitió que esclavizara al pueblo, ese rey se llamaba Asuero. Este rey, imagínense muchachos, que hizo una fiesta muy grande en su reino, una fiesta en la que él mostraba o quería mostrar el poder que tenía. Ese poder constaba de otros reyes que él había capturado, de todo el oro, de todo el dinero que había secuestrado de aquellos otros reyes. Y él hizo una fiesta para mostrar todo su poderío, algo así como para que vieran todos los bienes que él tenía. Incluso mostró su mujer, la reina, su esposa la reina, que según él era la más hermosa de todos los reinos. Y entonces él, cuando estaba contento en la fiesta, celebrando con sus sirvientes, con sus ministros, mandó a llamar a la reina. Pero ¿saben qué? Esta reina se negó a ir a la presencia del rey, y el rey se enfureció tanto que dijo: esta reina, esta esposa mía, me va a pagar ese insulto por haberse negado a venir a mi presencia. Y por eso, por consejo de sus ayudantes, de sus sirvientes, despojó a la reina de su corona, porque estaba muy airado, y la destituyó. Entonces dijo: no quiero saber nada más de mi reina llamada Basti, porque ella no quiso hacer mi voluntad, no quiso venir a mi presencia.
no quiso acompañarme en esta fiesta que yo organicé para mis sirvientes, para mis amigos y para ella misma. Entonces, él empezó a preguntarse, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que hacer algo para reemplazar a mi reina. Entonces sus consejeros le dijeron, mi rey, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no llamas a todas las doncellas, a todas las mujeres que hay en el reino? Y así puedes escoger el reemplazo de tu reina Basti. Él un poco triste, pero dijo, bueno, aceptó, dijo, está bien, vamos a hacer como ustedes dicen. Entonces, imagínense que el rey organizó un reinado, organizó un concurso para escoger a otra reina. Escogió a las mujeres más bonitas de todo el reino. Entonces, todas las mujeres vinieron a ese reinado para que el rey Asuero las escogiera como futura reina de todo ese imperio. Entonces empezó a hacer los arreglos, empezaron a hacer todo lo que se necesitaba para ese reinado, y Dios, que es donde nos vamos a centrar, Dios escogió, acuérdense que Dios escogió a Esther, y Dios da gracia a sus hijos y siempre los respalda a donde quiera que estén, incluso aún en la esclavitud, aún en los problemas, aún en las dificultades, Dios siempre nos protege. Por eso escogió a Esther, y Esther, imagínense, Esther fue la más hermosa de todas aquellas reinas. Cuando el rey la vio, no hubo necesidad de que viniera otra mujer a presentarse delante del rey, porque ya se habían presentado otras y el rey no las escogió. Pero cuando le tocó el turno a Esther, el rey quedó inmediatamente enamorado de Esther. Y ojo muchachos, esto provino de parte de Dios, no por la gracia y la hermosura de Esther, no, porque nosotros somos personas normales, pero con su gracia Dios nos embellece, Dios nos da gracia, Dios nos justifica, nos respalda a donde quiera que estemos. Por eso Dios le dio gracia a Esther, y ella fue inmediatamente coronada como reina de aquel imperio del rey Asuero. Toda Europa fue dominado por Esther y el rey Asuero. Esther como la nueva reina de aquel imperio. Ojo, pero eso se logró por la gracia de Dios en ella, muchachos. No se olviden que a donde quiera que ustedes vayan, siempre tienen que estar rodeados de la gracia de Dios, porque ustedes son la sal de la tierra, la bendición de este mundo. Entonces, así fue como Esther fue coronada reina. Ella se presentó ante el rey y el rey la coronó. Le dio su corona, le dio sus vestidos y le dijo, oh mi reina, ya tú eres la que va a ser el reemplazo de mi otra reina y vas a estar aquí. Y le dio privilegios, muchos privilegios en el reino, y también le dio privilegios a su primo Mardoqueo, que era otro hombre justo, recto, obediente delante de los ojos de Dios, y los dos llegaron a tener muchos privilegios en el reino. Incluso Mardoqueo, su primo, llegó a ser consejero del rey, sentándose a la puerta del reino. Así Dios bendijo a sus hijos Esther y Mardoqueo aún en la esclavitud. Acuérdense muchachos, que siempre así estemos en problemas, en enfermedad, en crisis, por el coronavirus, por las crisis que hay de desempleo, Dios nunca abandona a sus hijos, siempre, siempre los respalda a donde quiera que vayamos, aún en la crisis. Nunca nos podemos olvidar de Dios, porque Él siempre va a estar ahí con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, bendiciéndonos, incluso en la esclavitud. Entonces, volviendo a la historia, Mardoqueo ya tenía un puesto de privilegio en el reino, y Esther
era la reina. Entonces, estando ahí sentado a la puerta del reino Mardoqueo, Dios utilizó a Mardoqueo, empezó a utilizar a Mardoqueo para que ayudara al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hizo? Pues Dios le dio la oportunidad a Mardoqueo de que escuchara un intento de asesinato que iba a haber en contra del rey Asuero. Pero no fue casualidad, muchachos. Acuérdense que Dios siempre está ahí haciendo su voluntad. Por eso Mardoqueo estaba ahí a la hora y en el tiempo exacto que Dios lo necesitaba en ese momento. Entonces, es por el Espíritu Santo que nosotros siempre, a donde vayamos, caminemos, siempre vamos a ser guiados por Dios, no por casualidades. Siempre está Dios protegiéndonos. Por eso Dios protegió a su pueblo Israel en ese tiempo y utilizó a Esther y utilizó a Mardoqueo, que en ese momento escuchó un intento de asesinato contra el rey, y entonces esos sirvientes querían matar al rey. Pero resulta que Mardoqueo escuchó ese intento de asesinato contra el rey e inmediatamente fue a contárselo a su rey, a contárselo al rey, y le dijo: rey, mira, lo que pasa es que me encontré dos sirvientes tuyos que te quieren matar. Y el rey dijo: ¿cómo? ¿Pero cómo va a ser esto? ¿Quién me quiere matar? ¿Quién quiere burlarse de mí? ¿Quién quiere hacerme daño? Entonces, esto se descubrió y Mardoqueo fue exaltado. Fue exaltado porque Dios puso un plan para que Mardoqueo se ganara la confianza del rey. Y esto quedó anotado en el libro de los Hechos del Rey. Quedó anotado como una especie de agenda, en una especie de diario. Entonces, eso quedó anotado allí y Dios utilizó a Mardoqueo para que eso sucediera. Entonces, aquellos hombres que iban a matar al rey fueron asesinados porque Mardoqueo descubrió el plan, y así Mardoqueo se ganó la confianza del rey. Entonces Mardoqueo empezó a ser prosperado en el reino, y Esther, como reina, también empezó a ser prosperada y empezó a bendecir al pueblo de Israel. Aún en esclavitud empezó Dios a bendecir a su pueblo nuevamente. Tiempo después, en el reino había un señor que se llamaba Amán. Amán era un rey malo que Dios permitió que ascendiera dentro de ese reino, que se ganara un puesto importante en ese pueblo, porque tenía un propósito con ese señor llamado Amán. Ese señor Amán odiaba mucho a los judíos. Era un enemigo implacable, un enemigo muy, muy serio en contra de Israel. Entonces, él quedó muy herido con Mardoqueo, porque Mardoqueo no adoraba a ningún otro dios. Entonces no adoraba a los reyes de ese reino de Persia, de esa antigua Europa. Los hijos de Dios, donde estemos, debemos honrar al Dios Todopoderoso y no nos debemos de postrar ante nadie más, solo ante Dios, para que Dios también nos honre, nos ayude. Y como Dios vio que a Mardoqueo no se postraba ante ningún Dios y no se postraba ante este señor Amán, entonces Dios bendijo a Mardoqueo. Pero este señor Amán quedó muy, muy, muy furioso. Y dijo: ¿cómo es posible que estos israelitas, estos hijos de Dios, no se postren ante los dioses de nosotros, los persas? ¿Cómo así? Esto no lo voy a tolerar, esto no lo voy a dejar pasar. Y con llevándole chismes al rey, le dijo: rey, hay un pueblo judío que no quiere honrarte, que no quiere adorar tus dioses y no se postra
ante mí como sirviente más cercano a ti, y están organizando, eh, digámoslo así, un complot contra ti, porque esto para el futuro puede hacerte daño. Pero eso lo hizo con engaños. Acuérdese que el diablo es un ser que engaña, que siempre está buscando el tropiezo de sus hijos. Entonces, eso trató de hacer con Amán, llevándole chismes al rey Asuero para ir en contra del pueblo de Israel. Entonces le hizo firmar un decreto. El rey firmó un decreto por los chismes que dijo Amán para matar al pueblo de Israel. Oh, pero ¿qué pasó? Entonces Mardoqueo, muy triste, muy acongojado, fue a la reina Esther y le comunicó el decreto que le había hecho firmar ese malvado sirviente del rey Asuero. Le hizo firmar para matar al pueblo de Israel porque no adoraban a otros dioses ni se postraban ante sus sirvientes. Entonces Mardoqueo, muy triste en su corazón, pero ojo muchachos, Mardoqueo, aunque estaba muy triste, nunca dejó de obedecer a su Dios, nunca adoró a otros dioses, nunca renegó contra su Dios. Acuérdense del ejemplo de Job, que Job, aunque muy triste estaba, porque Job era un hombre obediente a Dios, y sin embargo le sucedieron muchas calamidades, muchos problemas, pero nunca se apartó de Dios, nunca dejó de confiar en Dios, muchachos. Eso debemos hacer nosotros. Nunca debemos de confiar, debemos dejar de confiar en Dios, aunque los problemas vengan y las dificultades. Tenemos que ser fiel en todo momento a Dios para que Dios pueda contestar nuestras oraciones, para que Él, aunque estemos en crisis, también nos ayuda, muchachos. Ustedes les pueden preguntar a sus papás, les pueden preguntar a sus demás compañeros de la iglesia, y se darán cuenta que Dios está ayudando a cada familia en este momento de crisis por el coronavirus. Entonces Mardoqueo le contó a Esther, y Esther le dijo: no, mira, yo en este momento no puedo entrar a la presencia del rey porque hay un decreto, hay algo firmado que nadie puede entrar a hablar con el rey durante estos próximos 30 días. Y Mardoqueo se puso muy triste y dijo: pero alguna situación tenemos que hacer. Entonces Esther muy sabiamente le dijo: tranquilo, nosotros vamos a orar al Dios Todopoderoso, a nuestro Dios, al, al Dios en quien hemos confiado, el Dios de nuestros padres, el Dios que siempre nos ha ayudado. Muchachos, esa es la clave de nuestro éxito como cristianos: confiar siempre en Dios, clamar por nuestros hermanos, por las demás dificultades de nuestros amigos en la iglesia, por nuestros padres, si aquellos que están enfermos, en dificultades. Siempre tenemos la poderosa mano de Dios que nos ayuda. Y Esther le dijo: voy a hacer un ayuno. Esther le dijo: voy a hacer un ayuno, hagamos un ayuno de 3 días para que pedirle al Señor que nos ayude en esta petición. Y yo me voy a presentar al rey. Si el rey me mata, pues que me mate. Mire la determinación que tuvo Esther, la confianza en Dios, el amor por Dios, la fidelidad por Dios. Y ella dijo: no, yo voy a confiar en mi Dios, y voy a orar con mis sirvientes aquí judíos. Tú, Mardoqueo, también ve y ora 3 días allá con todo el pueblo de Israel, para que clamemos juntos al Señor y le pidamos y le digamos: Señor, ten misericordia de tu pueblo. No nos dejes caer en manos de nuestros enemigos, los persas. Cúbrenos, Señor Jesús, líbranos de ellos, así como libraste a nuestros padres, Señor, de los egipcios, así como libraste a nuestros padres de la tierra de los cananeos, de los amorreos, Señor Jesús, de todos esos pueblos que querían destruirnos. Líbranos ahora, Señor. Yo sé que estamos castigados, yo sé que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, nos hemos descarriado como ovejas, pero venimos arrepentidos a humillarnos delante de ti, a pedirnos de que nos ayudes, de que nos protejas de la mano del rey y de sus sirvientes, que nos quieren matar, nos quieren borrar del mapa. Señor Jesús, yo te pido que por favor
nos ayudes. Entonces Esther clamó y clamó a su Dios en humillación, y Mardoqueo también lo hizo durante esos 3 días, porque tenían sus ojos puestos en el Dios Todopoderoso. Y así fue. Luego de que pasaron estos 3 días, Esther se presentó ante el rey. No podía presentarse antes de 30 días, pero ella oró a su Dios y con confianza fue y se presentó ante el rey. Ella tal vez un poco temerosa porque estaba peligrando su vida, estaba con peligro de muerte, pero ella confió más en su Dios que en los reyes de la tierra, confió más en su Dios que en lo que pudieran decir otros hombres. Y ella se puso sus vestidos reales, se puso su corona y entró al patio del rey. Allí la estaban esperando los sirvientes del rey, de pronto muy extrañados, diciendo: reina, detente, puedes morir, se te puede quitar la vida si el rey se enoja contigo y no te quiere ver. Ella dijo: no importa, ustedes no entienden lo que yo hago, pero yo le oré a mi Dios y Él me va a librar de mis enemigos y me va a dar gracia delante de los ojos del rey, y el rey me va a atender porque yo tengo la gracia de Dios. Soy obediente a la palabra de Dios y voy a interceder por mi pueblo que está en peligro. Entonces Esther, con mucha determinación, fue y se presentó ante el rey. Y cuando estaba ya a punto de entrar, el rey, antes que desecharla, antes que matarla, extendió su cetro de oro y le dijo: reina mía, ¿a qué has venido a este lugar? Pídeme lo que quieras, que has hallado gracia delante de mis ojos, y hasta la mitad del reino te daré si tú quieres. Pídeme todo lo que quieras y se te será concedido hasta la mitad del reino. Miren la gracia de Dios con ella, muchachos. Antes de matarla, Dios antes le dio gracia delante de esos hombres y del rey, porque no eran las fuerzas de ella, no era lo que ya dijimos antes, no era porque ella era muy perfecta o porque ella era alguien especial, no, es porque tenía la gracia de Dios, muchachos. Vistámonos de esa gracia, muchachos, para que intercedamos por nuestros padres, para que intercedamos por los niños, por otros muchachos allá en el colegio, para que Dios nos respalde siempre y tengamos su Espíritu Santo en nosotros. Así Esther, con esa misión de salvar a su pueblo, de orar por su pueblo, de interceder por su pueblo, de salvar a su pueblo, fue a hablar con el rey, y su petición era única. La petición de Esther era simplemente salvar su vida y salvar la vida del pueblo de Israel. Cuando estaban en una comida que preparó Esther, en ese momento, para hablarle al rey, el rey le dijo: bueno, ahora pídeme lo que has venido a pedirme. Y resulta que en esa comida que el rey preparó para Esther estaba este señor malvado que les comenté antes, que se llamaba Amán. Este señor estaba ahí porque Dios permitió que él estuviera ahí para ser avergonzado. Entonces Esther dijo: oh rey, lo que pasa es que mi petición es simple. Yo quiero que tú salves a mi pueblo y me salves a mí, porque hay un sirviente tuyo malvado que ha puesto precio por mi vida y por la vida de mi pueblo Israel. Y el rey se levantó en furia y dijo: pero ¿quién es este malvado hombre que ha puesto precio por tu vida y por la vida de tu pueblo? Y Esther inmediatamente señaló a Amán y dijo: este hombre es el que está poniendo precio por mi vida y por la vida de mi pueblo Israel. Entonces Amán se asustó tanto que quedó humillado delante de ella y delante del rey, porque no pensó que ella era
judía. Él no pensó que él era del pueblo, que ella era del pueblo de Israel. El rey enfurecido fue a donde Amán y le dijo: ¿cómo te atreves a poner precio por la vida de mi reina, por la vida de mi esposa, por la vida de mi mujer? ¿Cómo te atreves a humillarla y a humillar a su pueblo? Inmediatamente voy a tomar venganza contra ti y serás muerto, porque Dios así lo había querido. Quería tomar venganza por su pueblo. Dios no iba a dar a su pueblo en manos de este malvado hombre que estaba siendo utilizado por el diablo para matar al pueblo. Dios siempre cuida de sus hijos a donde quiera que estén. Entonces la oración, muchachos, esa es la clave de la enseñanza. La oración de Esther fue la que le dio gracia a los ojos del rey y fue la que condenó a este malvado hombre para que no le hiciera daño al pueblo. Ese clamor, esa oración de Esther que le decía: mi Dios, guárdanos, mi Dios, protégenos, protege a tu pueblo, Señor, de este malvado sirviente y del rey, Señor, que ha sido engañado para firmar un decreto en contra de tu pueblo, Señor. Yo te pido que nos des gracia. Esa es la clave, muchachos, que ustedes aprendan a orar, a orar, a orar, que aprendan a interceder, que aprendan a ayudar en oración a sus hermanos, sus amigos, a los que están afuera que no conocen de Dios, a su misma iglesia. Entonces las necesidades siempre van a estar ahí, muchachos, pero nosotros tenemos una herramienta muy importante que es la oración. Tanto así que Esther halló gracia delante de los ojos de Dios y le entregó a su enemigo en su mano. A este malvado Amán lo entregó, y vinieron los sirvientes del rey y lo encadenaron, se lo llevaron preso, y su fin fue la muerte, porque Dios estaba protegiendo a su pueblo Israel. Pero no hubiera nada de esto hubiera acontecido, nada de esto hubiera sucedido si Esther y Mardoqueo no se hubieran puesto de rodillas a orar, a interceder por su pueblo, a clamar a su Dios, a decirle: Señor, guarda a tu pueblo, guárdanos de la muerte, Señor. Yo sé que estamos en esclavitud, Señor, pero tu mano nos protege, tu mano nos da la victoria en contra de nuestros enemigos. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado. Y Dios escuchó ese clamor de esa reina, de ese Mardoqueo, del pueblo de Israel, y Dios le dio gracia a los ojos de estos hombres. El rey entonces coronó a Esther, le dio vida, la honró delante de todo el pueblo y le dijo: tranquila, eres tú, Esther, y tú, Mardoqueo, eres libre de este decreto que yo he firmado, que me ha engañado Amán y lo he firmado. Este malvado sirviente mío me ha hecho firmar un decreto en contra tuya y en contra de tu pueblo, pero sé honrada, Esther. Y le dio muchas más piedras preciosas, le dio muchos regalos de oro y, y le dio mucha más bendición al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel fue ya un pueblo grande en el reino de este malvado rey Asuero, y fue un pueblo distinguido, incluso estando en esclavitud, incluso estando en problemas. Dios siempre exalta a sus hijos. Acuérdense de José, que era un hombre obediente a los ojos de Dios, y le sucedieron cosas muy malas, pero él nunca renegó de su Dios, y Dios siempre, a donde quiera que José iba, estaba con él. Lo mismo con Job también un hombre justo, y ahora con su pueblo Israel, muchachos. Siempre orémosle al Señor, intercedamos, amén. Bueno, muchachos, entonces, como pudieron ver, nuestra confianza viene de parte de Dios. En ese momento en que Esther y Mardoqueo decidieron poner su confianza en Dios y no confiar en otros dioses, ni confiar en otros reyes, ni confiar en sus propias fuerzas, y decidieron confiar en el Dios todopoderoso que nosotros tenemos, en ese momento
Ahí fue donde Dios los escuchó. Cuando ellos decidieron orar y postrarse delante de Dios, hacer un ayuno de 3 días y pedirle al Señor que los ayudara, de que les diera gracia, de que les diera sabiduría, ahí Dios respondió y los dirigió en todo. De ahí en adelante Dios los dirigió en todo y salvó al pueblo, salvó a la reina, salvó a Mardoqueo. Esa es la confianza que viene de parte de Dios, muchachos. Muy similar, muy igual a lo que estamos viviendo hoy. Nosotros en este momento estamos viviendo una crisis que de pronto ustedes no entienden. En sus mentes de pronto estarán pensando por qué eso nos sucede esto si somos hijos de Dios. Pero a nosotros también nos vienen crisis, también nos vienen problemas. Pero la Biblia dice que ante todo nosotros debemos de poner la mirada y la confianza en Dios, porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Aunque estemos en problemas, en dificultades, nosotros también debemos de confiar en Dios, así como la reina Esther confió en su Dios y la libró y libró a su pueblo de la muerte, de los problemas que tenían en ese entonces. Así nosotros también vemos la mano poderosa de Dios y confiamos en Él. Amén. Bueno, muchachos, Dios los bendiga. Vamos a estar orando por ustedes, que Dios los proteja y los bendiga. Bye bye.